Me llamó la atención el caso de Rosita, porque Rosita formaba parte de un equipo de evangelismo de su iglesia, y ella cuenta que ellos estaban caminando por un complejo de apartamentos y ofrecían orar por las personas. Dice que en un momento ella sintió del Señor tocar en la puerta de un apartamento, y cuando tocó, abrió un hombre sin camisa, con una cerveza en la mano, y en el pecho tenía un tatuaje de la muerte. La forma que tenía aquel hombre era bastante intimidante, especialmente para una mujer. Sin embargo, ella le preguntó: ¿podemos orar por ti? Dice que aquel hombre se quedó quieto mirándola, agarró la cerveza y la puso a un lado y le dijo: sí, yo quiero que usted ore por mí. Yo crecí en la casa de un pastor. Yo conozco las historias bíblicas, pero reconozco que mi corazón nunca ha estado con Jesús. Incluso he caminado profundamente en las sendas de oscuridad del mal. Ore por mí. Rosita le compartió su testimonio y le explicó el evangelio de Jesús. Y allí mismo, en la puerta de su casa, él entregó su vida a Cristo, ahora de verdad. Hermanos, el Espíritu Santo tuvo una cita con este joven y usó a Rosita. Y muchas veces, detrás de las puertas que más miedo nos da tocar, detrás hay una persona que tiene una cita con Cristo. A veces nos da temor compartir el evangelio, tal vez por temor a la burla, el rechazo, que nos aíslen, tal vez el temor de ofender a familiares, amigos o compañeros de trabajo. A veces no abrimos nuestra boca para testificar de Cristo porque tal vez nuestra vida no está yendo muy coherente con la palabra de Dios. O a veces simplemente no sabemos cómo hacerlo. Bueno, hermano, en Hechos capítulo 8, de los versículos 26 al 40, hay una cita parecida a la de Rosita, parecida. Y es que el Espíritu Santo tuvo una cita con el etíope y usó a Felipe. Pero fíjese, hasta este momento de la historia que vamos predicando, Cristo mandó a los discípulos, ¿se recuerdan? En Hechos capítulo 1, verso 8, que fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya se había predicado en Jerusalén. Ustedes se recuerdan cuando Pedro predicó y hubo aquella conversión con los judíos. En Judea también vimos cómo en los versículos anteriores a esto que vamos a tratar hoy, cómo el Espíritu Santo predicó en Samaria. Recuerdan que Pedro y Juan fueron mandados a Samaria. Cómo se rompió tanto tiempo de odio entre los samaritanos y los judíos, pero el evangelio se predicó y una cantidad inmensa de personas, samaritanos, se entregaron a Cristo. Y usted ve aquí en la historia cómo Felipe
terminando de predicar exitosamente en Samaria, empieza la narración bíblica a moverse ya no de Jerusalén, Jerusalén, Judea, Samaria. Ahora el Espíritu Santo empieza a moverse hasta lo último de la tierra. Y esta porción, hermano, que vamos a analizar hoy, nos muestra una gran verdad, y es la verdad de que el Espíritu Santo, escuche bien, el Espíritu Santo prepara una cita. Usa a su siervo y a la palabra de Dios para revelar a Cristo y también para mostrarnos las evidencias de salvación. Ahora, ¿cómo el Espíritu? Porque me llama la atención, este es un pasaje bastante conocido, pero a veces desconocido. ¿Cómo es que el Espíritu Santo maniobra? Esto nos va a ayudar muchísimo. Vea primeramente cómo es que el Espíritu Santo prepara esta cita. ¿Ok? Vamos a leer de nuevo y vamos a verlo del 26 al 31. ¿Listo? Sígalo conmigo ahí. Dice, vea, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cadance, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Ahora, vea en esta porción cómo es que el Espíritu Santo, Dios, toma la iniciativa. Un ángel del Señor primeramente le dice a Felipe, levántate y ve al sur. Hermanos, algo que nosotros no entendemos cuando estamos evangelizando es que antes de que usted llegue a un lugar, ya el Espíritu Santo ha llegado primero. No es las palabras que nosotros vamos a decir, no es que tanto conocimiento yo pueda tener de la Biblia, es que el Espíritu Santo es nuestra guía. Él toma la iniciativa. Por lo tanto, hermano, Dios no solo creó el evangelio, sino también Él va dirigiendo a su siervo a la proclamación. Felipe no estaba controlado por su propia agenda ni por una estrategia humana. Él estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Pero vea algo aquí también. Esto es muy interesante, este pasaje. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Es decir, este hombre había ido de Etiopía 2.400 kilómetros hasta Jerusalén y ahora terminó de adorar en Jerusalén y se regresaba. Y es en el camino, es un camino que había, y creo que todavía existe, entre Jerusalén y Gaza. Ustedes han oído la franja de Gaza. En el medio hay como especie, o había un desierto prácticamente. Y Felipe, fíjese algo, Felipe venía de un ministerio muy fructífero. Humanamente parecía ilógico salir de una ciudad donde hay mucha gente para predicar el evangelio a ir a un desierto donde no hay nadie. ¿Quién hay ahí en el desierto? Notan, hermano, de que muchas veces el Espíritu Santo nos mueve y usa una lógica que no es nuestra lógica. Pero Dios, hermanos, no siempre nos dirige al lugar más visible. Nos dirige al lugar donde ya preparó una cita.
Él nos va a guiar a las personas donde ya Él tiene una cita. Mire también cómo Dios ya estaba trabajando en el corazón de este hombre. Dice que él se levantó y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cadance, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Note, mire, esta parte es muy, muy, muy interesante. Este etíope era un hombre rico. ¿Okay? Era un hombre riquísimo. ¿Y cómo no lo sabemos? Lo sabemos porque los eunucos eran personas que tenían una posición y una autoridad tal que la reina le daba. Y aquí habla de que era un funcionario de Cadance. Cadance no es el nombre de una persona ni de una reina. Era un título parecido al título de faraón. En vez de decir un faraón, era como una especie de faraona. Es decir, era una mujer que realmente era una reina en su lugar. Ahora, este señor era su tesorero. Él venía de una civilización riquísima. Administraba todas las riquezas de la reina de su país. Pero por el relato que Lucas nos está dando aquí, él dice que él tenía un rollo de Isaías. Hermanos, para tener un rollo de Isaías, una copia de los rollos de Isaías, usted tenía que tener muchísimo dinero porque eso costaba una fortuna. No es como la Biblia de ahora que usted la compra en una librería o en cualquier. No. El tener una copia significaba, pero una cantidad de dinero enorme. Dice también que era temeroso de Dios, del Dios de Israel. Y dice que era eunuco. Yo debo de aclarar esto, qué cosa era eunuco, porque el eunuco era una persona que lo castraban, es decir, le quitaban sus testículos, y esa persona era para que evitar de que tuviera relaciones con la reina o algún problema. Ellos castraban a estas personas, y yo quiero aclarar esto porque un predicador allá un día estaba predicando de este pasaje y le estaba diciendo a los hermanos: hermano, tenemos que ser como la familia del eunuco. Sí, allí trabajaba papá eunuco, mamá eunuca y todos los eunuquitos. Él no tenía ni la... Era un chiste, hermano, se pueden reír. Él no tenía ni una sola idea. Entonces es importante que nosotros entendamos qué cosa era, pero no solamente que estaba castrado, era la importancia que tenía ese señor dentro del reino. Ahora, note aquí que el Espíritu va dirigiendo a Felipe al contacto exacto. Vean lo que dice aquí: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Ahora, la evangelización aquí no fue un accidente. Si ustedes van viendo cómo va progresando la historia, Dios llevó a Felipe en el camino correcto, el camino al desierto en busca de Gaza. Lo dirigió al carro correcto, porque no era que el etíope iba solo en esa caravana. No, él lo llevó exactamente al carro correcto. También lo llevó a la persona correcta, a la persona perfecta, a la persona a la cual Dios tenía una cita. Note también cómo el Espíritu abre la puerta con una pregunta sencilla. Muchas veces nosotros no sabemos ni qué vamos a decir, cómo voy a abrir la boca, qué palabras voy a decir. Pero mire, el Espíritu Santo puso en Felipe hacer una pregunta sencilla. Le dice: ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: pero ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. ¿Usted ve el trabajo de Dios acá?
Él no empezó con presión, Él no hizo manipulación, Él no dijo te vas a ir al infierno, Él no lo amenazó, Él no. No. Hermano, cuando el Espíritu Santo trabaja, todo fluye. Pero note, hermano, cómo el Espíritu fluye aquí. Comenzó con una pregunta simple. ¿Entiende lo que está leyendo? Ahora, la puerta no se abrió por una técnica humana, sino porque el Espíritu abrió la conversación. ¿Notamos esto? Por lo tanto, el Evangelio no se manipula emocionalmente. Hermano, aquí no se trata de qué yo siento. Hay personas que dicen, usted le comparte el Evangelio y le dice, no, es que yo todavía no siento. Aquí no se trata de sentimientos. Aquí se trata de entendimiento. Aquí él no puso énfasis en las emociones, sino en la parte cognitiva, en la parte de la mental de él, que pudiera entender el mensaje. Ahora, si usted ve hasta este punto, hemos visto cómo el Espíritu Santo preparó la cita. Vemos cómo él habla y le hace una pregunta sencilla. ¿Cómo es que el Espíritu Santo se mueve? Bueno, se movió, ahora se va a mover usando la palabra y a su siervo. Y aquí entramos en materia ya más profunda. Vea cómo el Espíritu Santo usa la palabra. Usa la escritura que este hombre ya estaba leyendo. El hecho, hermano, de que ese hombre estaba ya interesado en leer la Biblia, nos da a nosotros una pauta de cómo ya el Espíritu Santo estaba trabajando en su corazón. La palabra de Dios dice que nadie se acerca a Dios por iniciativa propia. La palabra de Dios dice nadie busca a Dios, nadie quiere nada con Dios. El estado normal de una persona inconversa es que no tiene interés por las cosas de Dios. Cuando una persona muestra algún tipo de interés por las cosas de Dios, es porque el Espíritu Santo está trabajando en su corazón. Amén. Y nosotros tenemos que ser sensibles a eso. Nosotros tenemos que tener el discernimiento espiritual para saber cuándo el Espíritu Santo ya está trabajando en el corazón de una persona. Pero note algo interesante acá. Es que no estaba leyendo cualquier pasaje. Mira lo que dice. El pasaje de la escritura que leía era este. El Espíritu Santo preparó el camino, preparó el carro, preparó a la persona para el encuentro y ahora preparó el texto bíblico justo que este etíope debía de poner su atención. Ustedes están viendo cómo el Espíritu Santo va dirigiendo toda la salvación de este hombre. Nos estamos dando cuenta cómo obra el Espíritu Santo. Nada de esto es casualidad. Porque el versículo o el pasaje que él estaba leyendo era de Isaías capítulo 53, ¿verdad? Y dice así: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Usted cree que el etíope pusiera los ojos en este pasaje fue casualidad? Con Dios no existen casualidades. Dios es soberano. Dice la palabra del Señor que desde antes de la fundación del mundo nos conoció. Desde antes de la fundación nos escogió y con amor eterno te ha amado. Dios tiene, hermano, el control y Dios sabe quién está listo y quién no está listo. Cuando uno evangeliza, uno tiene que aprender la técnica de las frutas verdes y de las frutas maduras. Hay muchas veces que usted llega a una persona y esa persona simplemente no quiere saber nada con Dios. Usted dice, eso es fruta verde todavía. Eso no quiere decir que no le prediquemos el evangelio. No, pero eso él todavía no está como para aceptar a Cristo. Se le comparte el evangelio. Pero posiblemente usted va a encontrar
a muchas personas que ya otros pasaron antes de usted, que ya el Espíritu Santo le trabajó y llega y solamente con predicarle de Cristo la persona inmediatamente se entrega. Esas son las frutas maduras. Hermano, cuando la fruta está madura, ellas caen solitas. Pero las frutas verdes tienen que pasar trabajo para que caiga ya la fuerza. Y en las cosas de Dios nada es a la fuerza. El Espíritu Santo madura el corazón de las personas. Pero aquí habla el pasaje que estaba leyendo y que el Espíritu Santo le guió para que leyera. Estaba hablando del sufrimiento del Mesías. ¿Quién era el Mesías? El prometido, el Salvador del mundo, Jesús de Nazaret. Hablando del sufrimiento de Jesús en la cruz, de la humillación que recibió Jesús en la cruz, las burlas que recibió Jesús, los escupitazos, la desnudez en frente de todas las personas, esa humillación, la injusticia que se le cometió a Cristo y su muerte. En pocas palabras, cuando Felipe va a evangelizar, usted ve cómo el Espíritu Santo usa un pasaje que apunta a Cristo, apunta al siervo sufriente. Y dice aquí, como oveja fue llevado al matadero. El matadero fue la cruz. Y la pregunta que él hace, ¿y de quién habla este texto? Dios estaba poniendo delante del etíope el camino perfecto hacia Cristo. La Escritura llevó al etíope al corazón mismo del Evangelio. ¿Y cuál es el corazón mismo del Evangelio? El que Cristo es el siervo sufriente que muere por los pecadores. Si usted ve acá, el etíope reconoce su necesidad y le dice: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguna otra persona? Note que esta persona era una persona culta. El hecho ya de estar leyendo hablaba de una persona que tenía estudios. No solamente era rico, era una persona con un nivel intelectual muy alto. Y él rápidamente detecta quién es el personaje aquí, de quién es que se está hablando. Entonces usted ve una capacidad intelectual bastante interesante acá, ¿verdad? Pero note cómo ya la persona, el fruto maduro, ya está dando señas de que está listo para salvación. ¿Y sabe cómo lo notamos? Porque él tiene hambre. ¿Cómo usted y yo notamos cuando una persona está prácticamente lista para aceptar a Cristo? Tiene hambre. Él mismo pregunta. La iniciativa aparentemente sale de él, pero ya el Espíritu Santo está trabajando en su corazón. Pero la persona que está lista para salvación no discute. La persona que está para salvación no se pone a llevarla a la contraria. No, la persona hace preguntas. ¿Por qué? Porque quiere aprender. Recuerde que nadie busca a Dios a menos que el Espíritu Santo trabaje en él. Se muestra una humildad, no una soberbia, no un ataque contra los cristianos para decirle: ustedes son una bola de hipócritas. No, se ve una actitud: explícame porque yo no entiendo. Esa es la actitud y esas son señales que nosotros debemos de tener para entender cuando el Espíritu Santo está trabajando o cuando Satanás está tratando de llevarte la contra. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ve ahora cómo el Espíritu Santo empieza a usar no solamente al siervo sino a la escritura. Vea que él empieza a partir de ese texto. ¿Por qué? Hermano, porque ese es el texto que usó el Espíritu Santo. Felipe no cambia el tema. Felipe no abandona el tema, el texto. Usa la escritura. Y usa la escritura como el Espíritu Santo le está guiando. Y comienza donde el hombre está leyendo. Vea para acá.
le anunció el evangelio de Jesús. Felipe no predicó religión. Felipe no dijo, no, que ustedes los católicos, los evangélicos, los pentecostales, los metodistas. Él no se metió en ese terreno. Claro, todavía no existían las denominaciones en ese tiempo, pero él no se mete a detalles ajenos a lo que es la presentación del evangelio. Hermanos queridos y amados, nosotros no convencemos a nadie, y nosotros muchísimo menos vamos a convencer a nadie usando o combatiendo o ofendiendo la religión de otras personas. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo, pero eso no nos da el derecho a nosotros para ofender. Nosotros tenemos que respetar las opiniones de otras personas, pero nosotros no podemos dejar de predicar a Jesucristo, de que solamente en Jesús hay salvación. Amén. Amén. Eso es importante. Él no predicó una experiencia personal, sino él se centró en Cristo. El evangelio de Jesús está basado en Jesús. El evangelio de Jesús está centrado en que Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados como nuestro sustituto, como siervo sufriente y el que nos justifica delante de Dios, que murió, que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, que ascendió a la diestra de Dios y volverá un día por segunda vez con gran poder y gloria. Ese es el mensaje del evangelio. Eso es lo que hay que hablar. Eso es lo que hay que hablar. A Cristo, solamente a Cristo. Cristo, solamente a Cristo. Su obra, su persona. Ahí está el evangelio. Nada de trucos, nada de manipulaciones. El Espíritu Santo es el que va a hacer la diferencia en el corazón de las personas, no usted ni yo. Amén. Hemos visto cómo el Espíritu Santo preparó la cita aquí. Usó a su siervo, usó la palabra para revelar a Cristo, pero ahora nos muestra las evidencias de salvación. ¿Cómo yo sé que alguien es salvo? Bueno, no estamos en el corazón de nadie y no me voy a especular acá, pero yo veo algunas evidencias que yo creo que son buenas notarlas. Vea lo que sigue. Hermano, cuando hay alguien que es salvo o ha sido salvo, y quiero aclarar esto porque recuerdan el caso que nosotros vimos de Simón, que aparentemente había aceptado a Cristo, se había bautizado, andaba con Felipe, y note cómo la historia contrasta el caso de Simón con el caso de Felipe. Vea las evidencias que dio Simón, y eran evidencias de una persona que no era salva, pero vean las evidencias que se ven en el etíope. ¿Cómo se nota de que este hombre verdaderamente fue salvo? Vea que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El etíope no solamente escuchó, no solamente entendió, ahora él quiere responder. La fe verdadera, hermanos, no busca excusas para retrasar la obediencia. Cuando ve agua, pregunta: ¿qué me impide a mí obedecer por el bautismo? Cuando el evangelio, mi querido hermano, es recibido de verdad, la obediencia deja de ser carga y se vuelve respuesta. Felipe no le dijo que tenía que ser bautizado. Posiblemente le dijo que sí tenía que ser bautizado, pero usted ve cómo él toma la iniciativa. Y yo veo a lo largo de los años que he sido pastor, que hay personas que tú no le tienes que decir bautízate. Ellos mismos dicen: pastor, yo quisiera bautizarme. ¿Y por qué es eso? Porque el Espíritu Santo trabajó y ese corazón, posiblemente, yo no lo puedo ser absoluto en esto, ya produjo un nuevo nacimiento ahí. Hay una salvación y eso se nota por el deseo de obedecer. Hermano, la fe siempre lleva a la obediencia. Cuando alguien dice que cree, va a la obediencia. Y el bautismo no es otra cosa que una identificación con Cristo. Yo soy un seguidor de Cristo. Es como cuando alguien se casa y tiene una boda. No va a la boda para amar a la esposa, sino porque la ama.
Cuando yo voy a bautizarme, yo no voy para ser salvo, sino porque soy salvo. En pocas palabras, el bautismo es una expresión externa de algo que ya sucedió internamente. Y por eso es que nosotros no bautizamos a los niños, porque el bautismo habla acerca de que una persona antes estaba muerta y ahora está viva. Antes estaba separada de Dios y ahora está unido a Cristo. Por lo tanto, cuando el evangelio es recibido realmente de verdad, no se convierte en un rito, sino que pone su fe 100% en Cristo. No se bautiza para ser salvo, se bautiza como testimonio de haber creído. La verdadera fe se muestra por obediencia. Dice aquí que mandó a parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El bautismo no produce fe. Las aguas en un bautisterio no salvan a nadie. Pero el etíope detiene el viaje, baja al agua, se identifica plenamente con Cristo y dice: yo soy un seguidor de Cristo. Felipe lo bautiza y la fe interna ahora se vuelve visible. Pero otra cosa interesante, cuando alguien es salvo, ¿usted se recuerda la vez que usted fue salvo? ¿Usted se recuerda aquel día? Yo me recuerdo muy claramente. La fe verdadera produce gozo. ¿Usted se recuerda cómo terminó la predicación en Samaria? ¿Cómo estaban los samaritanos cuando recibieron el evangelio? Decía que había mucho gozo en la ciudad. Y siempre que hay un evangelio bien predicado, centrado en Cristo, y hay salvación, hay obediencia y hay gozo después. Usted lo nota aquí. Este hombre dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Hermano, yo no sé cómo se produjo esto, pero dice la palabra que arrebató a Felipe. Noten, hermano, cómo el Espíritu Santo orquesta todo: la palabra, la persona, el camino, el texto. Agarra al siervo de Dios, lo manda acá y después que termina lo lleva de aquí al otro lugar. Ese es el mover del Espíritu Santo al cual nosotros tenemos que ser sensibles. Dice la palabra que el eunuco no le vio más, pero siguió gozoso su camino. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque aunque Felipe desaparece de la escena, el avance del evangelio sigue la agenda del Espíritu, no la nuestra. A pesar de que Felipe no estaba presente, su gozo no dependía de Felipe. ¿Dependía de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Y también sabe por qué se iba gozoso, hermano. Y eso lo puede tal vez anotar por ahí. Deuteronomio 23:1 dice claramente: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos, ni el que tenga amputado su miembro viril. Eso es lo que decía la ley. Pero otra cosa que yo veo aquí es que aunque la ley prohibía que él fuera parte de la congregación, ahora la gracia de Dios lo recibe con testículos o sin testículos. Ahora lo recibe para salvación. Por lo tanto, hermanos, lo que antes la ley impedía, ahora la gracia lo abraza. No importa cómo esté su cuerpo, no importa qué parte esté mutilada de su cuerpo, con todo respeto, usted, el Señor, lo recibe. Ven tal como estás, porque el Señor en su gracia te abre los brazos y te dice: ven a mí, ven a mí, dame, hijo mío, tu corazón y vela en tus ojos por mis caminos, y Él te va a recibir. La gracia lo alcanzó cuando la religión lo rechazó. La gracia le dio salvación, porque el evangelio no solo informa, transforma. El mensajero puede desaparecer, pero el gozo va a permanecer si Cristo ha sido verdaderamente creído.
La misión continuará, mi querido hermano, usted lo ve aquí, pero Felipe se encontró en Azoto, pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El evangelio sigue adelante, ahora no solamente en Jerusalén, Judea, Samaria, ahora ya el evangelio entró por medio del etíope a todas las naciones. Y el etíope, en este contexto, esta persona era de piel negra. Y no sé si ustedes notan, hermano, es la primera vez, yo no sé si tú lo has visto en otro lugar, donde se ve cómo se rompen la discriminación racial. Porque este hombre es prácticamente el primero que entra a los gentiles, pero entra siendo eunuco, con mutilación de su cuerpo, no siendo judío, ni siquiera samaritano, y con una piel oscura, era un negrito. Y lo digo con todo respeto, ¿ok? Entonces, pero note cómo el evangelio ya no hay distinción de color de piel, ya no hay distinción de qué país tú eres. El evangelio simplemente toca el corazón, y a cualquier corazón que esté dispuesto a aceptarle y a recibirle, porque en el Señor no hay distinción de personas. Hermanos, ayer hubo otra cita de Dios, y con esto voy a terminar. Ayer Claudia estaba visitando a uno de sus familiares y me llama por teléfono y me dice: mira, ¿sabes qué? Voy a visitar a Priscila. Priscila es la hija mayor del hermano Chuy, que está en el hospital. Dice: voy a pasar por allá. Y entonces yo, ok, está bien. Yo no podía ir con ella porque ella estaba en otro lugar. Entonces yo me llego. Y cuando está allá y regresa, sale de visitar a la niña y del hermano Chuy y su esposa, y sale, va a agarrar la camioneta, cuando ella oyó una mujer llorando afuera del hospital, gritando, pidiendo auxilio, y solamente decía: mi bebé, mi bebé, mi bebé. Entonces Claudia regresó y le preguntó: ¿quieres que ore por ti? Y le dijo: sí. Entonces Claudia le dice: cuéntame, ¿cómo puedo orar por ti? Le dice: mi bebé Miguelito, me lo quieren entubar, 2 añitos, ¿no? Eran 2 añitos. Y llevárselo para San Antonio porque no saben qué es lo que tiene. Está muy mal, no responde. A pesar, en esta mañana estaba bien y de repente estaba tranquilo. Estaba comiendo y de repente empezó a vomitar y le empezó una fiebre tremenda. Los doctores me llaman rápido y dicen que tienen que intervenir y que no saben lo que está pasando. Tiene algo en su corazón, le dijeron los médicos. Él tiene algo en su corazón, no sabemos qué es. La presión le ha subido muchísimo. En fin, hermano, muchas cosas están complicando y se teme por su vida. Claudia se puso a orar por Miguelito. Y después que terminó, Claudia le preguntó a la mamá, y a los dos le preguntó: ¿tienen ustedes una relación con Dios? ¿Son ustedes salvos? Ella dijo: mi papá es pastor. Yo conozco las historias bíblicas, pero nunca me he entregado a Cristo. Y Claudia le dijo: ¿tú quieres que yo ore por ti para que tú te entregues a Cristo como tu Señor y Salvador? Entonces ella oró, y junto con ella su esposo, que estaba allí, oraron, y ambos recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador. Cuando terminó de orar, ellos de aceptar a Cristo, Claudia dijo: ¿puedo ir a orar por Miguelito? ¿Puedo ir a ver? Sí, dice Claudia que había mucha gente en el cuarto porque era una emergencia. Cuando llegó el médico le dijo: yo no sé qué es lo que ha pasado, pero el niño empezó a responder. Y el niño estaba mucho mejor. Dijo el médico: yo no entiendo, pero el niño está mejorando. Ayer a las 7:50 de la noche, Dios preparó una cita. Una hermana obedeció. Una necesidad aparentemente de la
hija de nuestro hermano, dio pie a que Claudia fuera. La enfermedad de Miguelito, aparentemente una casualidad o algo fuera de control, fue los ingredientes de la cita de Dios que tuvo Claudia con, déjeme ver el nombre, Yaneli y Juan, para que ambos se entregaran a Cristo. Hermanos, yo le hago una pregunta y yo quisiera que nosotros también tomáramos este reto. ¿Qué les parece, hermano, si en esta semana nosotros oramos para que Dios nos prepare citas así? ¿Les parece? ¿Y qué le parece, hermano, si le pedimos que nos permita aprovechar esas citas para compartir a Cristo?